Queridos amigos, muy buenas tardes. Un día más a esta sala clandestina de Amapolas en octubre. Hoy la verdad es que se reían Lana y unos amigos que han venido antes porque llevo toda la mañana preparándome las preguntas de Miguel y ha habido alguien que ha dicho, ¿pero qué vas a hacer? ¿Una conferencia? Digo, no, la conferencia que la de él, porque hay tantas cosas que quiero preguntar y tenemos tan poco tiempo. Esto parece uno de tus poemas. Ya, es verdad. Entonces, bueno, antes de nada darte las gracias, Miguel, por venir aquí. Acompañado de la grande, de Palmira, y nos gustaría que hubiera muchas más personas, la verdad, pero bueno, yo creo que de aquí a un par de semanas o tres podemos repetir ya con gente para que haya preguntas del público, ¿no? Claro, que además tú das mucho juego para esto, ¿no? ¿Qué tal estás? Bueno, estoy encantado de estar aquí. Por fin aquí, ¿eh? Sí, muy agradecido. Has tenido que escribir un libro para hacer algo así, sí, Bueno, sí. escribir y publicar. ¿Esto ya estaba escrito? Sí, bueno, yo recuerdo que estuve con Palmira Márquez y Sí. con Marcos Almendros, el editor de Ya lo dijo Casimiro Parque, Sí. cuando hicimos el libro sobre arte. Qué bonito fue, además. Y estuvimos aquí charlando contigo, muy bien. ¿no? Sí. Pero bueno, ahora tengo este libro más, Esta joyita. más personal, ¿no? Sí. Este libro más personal. Bueno, este libro, que por cierto me encanta, como está editado, a ti imagino que también, ¿no? Con lo estetas Sí. que somos. La escritura contra el tiempo, que tiene el prólogo de Ricardo Labra y las fotografías de Daniel. Morcisky. Gracias. Es que como hay apellidos que no sé muy bien decir, mejor que los diga otro. Vale. Y me parece que es una maravilla. El papel, las fotografías, y es un libro, eso es joya. Y es un libro joya en Amapolas y en muchas librerías, pero como estamos aquí hoy, es un libro joya porque es un libro que habla de todas las cosas que nos gustan, ¿no? Que hablan de escritores, hablan de librerías, habla de relatos y de muchas de las cosas que voy a intentar hablar hoy. Es un recopilatorio de textos que tú has escrito y creo que son textos que deberíamos leernos todos los que escribimos acerca de literatura, porque tú haces literatura con tus artículos y creo que eso es algo que deberíamos aprender todos, ¿no? Al final es un poco lo que hace Joan Didion cuando escribe un artículo, una columna, o muchos otros grandes, ¿no? que hacen literatura, o esos libros que siempre te llevas de Amapolas, ¿no? de libros, como el de Alejandro Barico y otros tantos. Y al final hacer literatura para hablar de otro libro pues es difícil y tú lo haces muy bien. Esta mañana en la biografía que he publicado, mini biografía o el poco que habla de ti en el texto que he publicado, que lo podéis leer o podéis buscar a Miguel, porque ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Yo he dicho que te concedería el premio de fomento de la lectura porque creo que te lo mereces. Yo no sé si premios individuales al fomento de la lectura. No, yo te lo doy yo. Bueno, yo te lo agradezco. Claro. Lo digo esto porque yo lo tengo. Lo que pasa Sí, el espacio lo cultural, tengo, claro, porque espacio. dirigía la esfera sobre todo de libros del mundo y en el año 99 lo concedieron a la esfera que yo dirigía, claro. No lo tengo yo personalmente, sí, claro. Yo sé que ese estaba concedido, pero yo te lo daría a ti porque al margen desde el 99 hasta ahora han pasado 22 años y tú sigues, ¿no? Sí. Perdón, de alguna manera sigues fomentando la lectura desde un lugar secreto que es sobre todo apoyando a las librerías y apoyando a los escritores, ¿no? Que es algo muy... Sí, efectivamente. Sí. Oye, pues yo te lo agradezco y además he leído esa biografía, es decir, mini biografía, claro, que vas a poner en un Instagram, que tú pones muchas cosas, tú escribes un verdadero texto y ya te dije, luego te he contestado que me gustaría estar a la altura de lo que estás diciendo. No, ya no estás. Bueno, en fin, yo es que... La verdad es que luego uno se da cuenta, como decía Gabriel García Márquez, que uno escribe para que sus amigos lo quieran más. Y eso es lo que estoy recibiendo yo con este libro y siempre he recibido cuando he publicado algún libro, pero sobre todo este que es, digamos, como mi biografía literaria. O sea, esto es lo que yo he leído, estos son los escritores que yo he conocido, con los que he disfrutado, con este alimento del alma, este alimento espiritual que diría Gide, me he formado y yo soy los libros que he leído, claro, no somos solo lo que hemos comido, sino lo que hemos leído. Y hemos viajado con tantísimos libros, ¿no? Y entonces, bueno, estoy muy contento porque al final he podido recopilarlos todos, o no casi todos, porque llevo 5 años publicando cada semana en Zenda uno de estos artículos. Luego me he dado cuenta que he hecho una selección, me he dado cuenta de que eso que estaba allí cada semana y que yo publicaba porque había leído este libro, porque yo recordaba mi vida como un autor, con tal, resulta que cuando lo veo todo junto,
Veo eso que digo, es una biografía literaria, efectivamente, sí. Tiene una coherencia absoluta. Sí, además, de hecho, es una de las cosas que tengo aquí, de las muchas cosas que quería preguntarte, porque realmente tú lees este libro, lees los textos, ¿no? Y vas paseando por los textos y puedes descubrir un poco más de cómo es Miguel lector, ¿no? Porque realmente hay una coherencia según cómo leas, ¿no? Pero yo empiezo por el último texto, que es el verso de nosotros los de antes, ya no somos los mismos, ¿no? Y ese es el último texto, y sin embargo yo voy a empezar con este texto para preguntarte si nosotros los de antes, o sea, tú que eras antes, después de leer todo esto, sí. ¿Hay algo de ti que siga siendo lo mismo? Sí, yo de mí creo que soy íntegro. No una persona íntegra, soy íntegramente esto que cuento. Nosotros los de entonces, la educación sentimental, todo lo que escuchamos de la música, todo lo que hemos leído, todos los deseos y los anhelos que tuvimos en la juventud, no están intactos porque lógicamente el tiempo, bueno, tiene también, pasa también con una bota, ¿no? Que te va poniendo en tu sitio, pero a veces digo, me pongo nostálgico, sí, me pongo nostálgico, pero no como algo malo, no es una tristeza, más bien una melancólica al pasado, ese pasado que reivindicas como tuyo, como algo importante, lo he dicho antes, porque me ha conformado, soy yo el que he escuchado a François Hardy, a Elida François Sagan, los existencialistas, todo ese mundo romántico, en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que sigue estando. Bueno, si no, no lo escribiría. Sí, lo que también despierta a personas como yo, ¿no? Que sabes que te admiro casi tanto como te quiero, o al revés, ¿no? Es una envidia brutal, ¿no? El decir, yo quiero vivir esto. ¿Sabes? Como a veces tú y yo hablamos de algunos autores o algunos lugares que luego mencionaremos, ¿no? Y yo también quiero vivir esto, ¿no? Porque al final, yo cuando pensaba en esta conversación, me decía, ¿por qué no invento, ya que aquí me paso el día inventando cosas, una manera de hacer esto paseando? Porque yo concibo esta conversación contigo paseando, ¿no? Me da la sensación de que eres de esas personas, ¿no? Como decía hoy, ¿no? Que vas siempre caminando, paseando, no pierdes detalle y siempre vas dirigiéndote a algún lugar que tenga algo que ver con la literatura. Si no es una librería, es a ver a un escritor, si no es a ojear un libro, pero siempre, ¿no? Es como que la literatura te envuelve, vayas por donde vayas, ¿no? Entonces, ese paseo que tú has dado tantas veces con tantos autores, ¿no? Que mencionas aquí, o en tantos bares, pero bueno, es otra manera de pasear, ¿no? Estar en la barra de un bar sentado. Sí. Claro, no te puedo preguntar por todos ellos, porque son muchos nombres propios los que hay aquí, y para todos los que nos gusta la literatura y somos fetichistas de ese lugar secreto, ¿no? De los autores, creo que tu libro es extraordinario, ¿no? Porque te descubre muchas cosas que a veces no se cuentan, ¿no? Yo quiero que me hables de ellos, ¿no? De esa conversación inolvidable, de esa conversación sorprendente, por la razón que sea, ¿no? De esa conversación con unos y con otros, de los autores que has tenido. Bueno, me gusta lo que dices de charlar caminando, porque a mí que me gustaron siempre los filósofos peripatéticos, pues es algo que ya no practico tanto, no practicamos tanto, pero siempre que hay oportunidad es muy bueno el encuentro para pensar caminando, ¿no? Paseando sobre todo. El paseo es muy importante y los grandes autores también han escrito y han pensado caminando por la ciudad o por donde estuvieran, ¿no? Kant, Rousseau, todos los grandes, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Y lo que dices, bueno, vamos a ver. Yo he tenido la fortuna de que en un momento dado empecé a imaginar una vida diferente en lo profesional, ¿no? Yo estaba embarcado en ciertas cosas de la vida tradicionales, digamos, y quería salir de esa pequeña cárcel vulgar y hacer otras cosas, ¿no? Tuve que trabajar de muchísimas cosas en mi vida para ganarme el sustento, pero un buen día me despedí de todo y toqué una puerta de la Fundación Municipal de Cultura, en este caso de Oviedo, cuando empezaban los ayuntamientos democráticos y la transición empezaba a tomar un poco de camino interesante, y monté una librería en el año 79, que luego le diré algo aquí porque me recuerda tanto a ti, ¿no? Y a nuestra querida Silvia Beach. Y a partir de ahí... Está puesto aquí como el cierre. O sea, yo le quería dedicar un ratito al final a Silvia Beach. Claro, pues entonces lo dejamos para el final. Para mí fue muy importante y yo,
digo ahí que abrí esa librería que se llama Lorca, y un poco emulando a la Silvia Beach. Pero claro, Silvia Beach vivió una época de entreguerras muy interesante en París. Ella era americana, se había instalado en París y había conocido a los grandes autores de la literatura mundial. Eso es una cosa que no tiene parangón. Y entonces... a ella sí que la envidiamos, ¿no? A ella sí la envidiamos, a ella sí la envidiamos. Entonces, a partir de ahí, mi mundo empieza a fraguarse entre los libros, entre los autores, ¿no? Yo mismo escribo, pero mis amigos más cercanos escriben también poesía, como Ricardo Labra, que es el autor del libro, como Alberto Vega, tristemente desaparecido antes de los 50, que es un grandísimo poeta. Y bueno, empiezo a vivir todo eso y empiezo a vislumbrar una posibilidad de hacer algo diferente. Y monto con unos amigos una revista literaria que se llama Arlequín, conecto con los grupos literarios de Avilés, de Oviedo, de Gijón. Yo estaba en el Langreo Postindustrial. Y bueno, ese camino me lleva a eso que te digo de la Fundación de Cultura, cuando se abren esa espita de los conciertos, de los encuentros literarios, de los premios literarios. Empieza a desaparecer esa España gris franquista en la que apenas podías hacer nada y empiezo a buscarme la vida por ahí. Claro, organizo los encuentros literarios en los 80 y empiezo a traer gente, a dar conferencias, a dialogar unos con otros, a contar qué han hecho y qué están haciendo, qué piensan hacer, y ahí tengo la suerte de descolgar el teléfono y traer a los más granados de literatura del mundo. Pero es que era bastante fácil. Yo supongo que ahora lo será también, porque la gente, los escritores, les gusta también. Tú misma traes aquí a gente muy importante, Douglas Kennedy, por ejemplo, y a muchísima más gente a firmar libros, ¿no? Yo lo que inventaba era unos encuentros literarios bajo un paraguas de un título, ¿no? Los encuentros hispanoamericanos, realidad y ficción. Entonces, hablaba con Benedetti, hablaba con Sergio Ramírez, con Bioy Casares, con Julio Ramón Ribeiro, y venían. O montaba un encuentro con los poetas de la generación del 50, llamaba a Claudio Rodríguez, a Carlos Barral, Ángel González, y los tenía allí también durante 3 días, donde, bueno, pues aquello era un divertimento cultural. Sí, pero vamos, que por mucho que envidiaras a Silvia Beach, tú más o menos montaste lo mismo con otro Sí. escenario, con otro lugar y con otros propios, ¿no? Efectivamente, sí. Pero no te lo hiciste. Quizás sí. lo que te habría gustado, como nos habría gustado a muchos, es estar sentado con los otros, ¿no? Con los que ella estuvo, ¿no? Pero ya por esa mitomanía, ¿no? Quizás. Hombre, claro. Tú estuviese también rodeado de los grandes. Efectivamente, yo acabo de decirte nombres señeros, ¿no? En la literatura y en el mundo editorial, como Carlos Barral. Claro, estaba pensando yo antes en Hemingway, en Joyce, claro, en Alcoy, toda esa gente que Silvia Beach tenía allí. Bueno, pero no, bueno, lo envidiamos igual. Lo envidiamos igual porque hay que envidiar a la buena gente. Sí, totalmente. No, aparte que la envidia luego también despierta, sí. Yo creo que la envidia no es mala si despierta en ti ese quiero parecerme, ¿no? Exactamente. O sea, yo quiero ser como, no quiero lo tuyo, sino quiero ser como tú, ¿no? Yo creo que hay una diferencia en esa envidia, ¿no? La envidia, si hay mala y buena, pero es una envidia que despierta admiración, ¿no? La gente envidiosa que no es constructiva, que lo pasa mal y sufre por la envidia, eso es un horror. Hablamos de esa envidia. Sí. Que te hace mejor. Se suele decir la envidia buena, pues la envidia que te hace mejor, la envidia que te hace crecer y que quieres tú hacer, un poco de ambición también, ¿no? Sí. Y bueno, yo me inventaba la vida cada día y eso es lo que me ha hecho a mí ser muy feliz leyendo y conociendo a muchos autores como estos que te he nombrado, que eran grandes escritores y grandes personas también. Bueno, hay un libro de Mario Muslim que recuerda también su mundo editorial con los autores que conoció, que se titula Lo peor no son los autores, que venía a recordar todos aquellos que han tratado con escritores y que por su superego pues decían lo peor son los autores. Lo peor son los autores porque están contándote siempre la misma milonga, nada más que piensan en lo suyo, van a... Afortunadamente, por lo menos a mí me pasó, todos estos autores que te he nombrado y muchísimos más con los que he podido conocer,
me han servido para ser mejor y para querer parecerme a ellos. En cuanto a ampliar la cultura. Sí, porque al final, luego, claro, porque luego además hay Joan Didion, que es una de mis, pues es una que estaría, si yo escribiera esto, pues ella tendría una columna, ¿no? En mi biografía literaria. Sí. Ella siempre dice observa y escribe, ¿no? Y yo creo que, no sé tú qué crees, pero yo creo que observar y escribir, y observar y leer, se parecen mucho más de lo que se parecen, de lo que creemos que se parecen. Yo creo, ¿no? O sea, al final, bueno, que estoy en tu querido y respetado Quijote, ¿no? Que siempre dices que es el libro que todo el mundo debería leer, ¿no? Sí, yo, claro, bueno, lo de Dion, totalmente de acuerdo. Y el Quijote, claro, hay que leerlo, pero muchas veces. A lo largo de la vida... Sí, porque tú cambias, claro. Claro, vas cambiando. Es el mismo libro y no es el mismo libro, porque tú no eres el mismo. Y porque tú comprendes más cosas, y porque tú envejeces, y porque tienes más experiencia, como la tenía Cervantes. Pero antes era un sabio. Era un sabio. Y tuvo una vida tremenda, tremenda. Sufrió cáncer, como sabemos todos, en Argel, perdió un brazo en la batalla, en fin, todo esto. Tuvo muchos problemas. Sin embargo, escribió unas obras impresionantes todas. Los trabajos de Persiles y Segismunda es una maravilla. Las grandes ejemplares me encantan. El Quijote es la muestra de que el gran sabio que fue Cervantes escribió una obra para la posteridad que durará siglos, que está durando siglos y que nos enseña más cada vez que lo lees, porque en el Quijote está todo. Podría ser un poco tu mar en calma, ¿sabes? Esos lugares en los que vas y aquí estoy en paz, ¿no? Como te pasa a ti con algún lugar en el sur. Os pasa a vosotros, ¿no? ¿Puede ser el Quijote, tú crees que es como tu...? Sí, es verdad, mar en calma me gusta mucho. Fíjate, es una pieza de Mendelssohn, Mar en calma, me gusta muchísimo. Y Mar en calma es una frase que me gusta mucho, fíjate. Sí, porque yo creo porque sí, la... no la he recordado desde hace mucho tiempo, pero sí. Sí, es el refugio, es el santuario, es el sitio donde te gustaría vivir, donde has vivido y donde sabes que puedes ir. Es una casa... Sí, y que no va a pasar nada malo, ¿no? Nada, todo lo contrario. Luego tú hablas aquí, porque claro, hay muchas palabras o muchas emociones que, ¿no? La melancolía la tienes muy presente, la nostalgia también, ¿no? Y luego hablas de esos primeros libros tan importantes y para una librera como yo o para un fomentador de lectura como tú, ¿no? Esas primeras lecturas para los jóvenes, ¿no? Que son tan importantes y tan difíciles, más hoy en día, ¿no? Y tú siempre dices que hay libros que hay que leer cuando hay que leerlos. Sí, es fundamental, fundamental. Yo creo que ahora una persona de 50 años, claro que podría leer a Julio Verne, a Salgari y hasta en Plato si quieres, pero hombre, yo creo que está un poco desfasado, porque los libros te cuentan las cosas que te tienen que contar en la edad que lo tienes que leer, más o menos, en una franja de edad. Porque piensas y sientes igual que esos personajes. Si yo a los 10 años, más o menos, cuando leía en Blyton las aventuras y los misterios de aquellas pandillas tan estupendas, tenía que leerlo a aquella edad, porque yo tenía la edad de aquellos niños, 10, 12 años. Y está escrito además para leerlo. Yo cuando abrí la librería, claro, la sección de... Yo ya sabéis, ¿no? Mi concepto de librería es vender lo que yo creo y lo que yo puedo defender, ¿no? Y ya está. Está mal o bien, pero es el criterio que tengo, es el que tengo, no tengo otro, ¿no? A veces me gustaría comprar un criterio de vez en cuando para cambiar, ¿no? Pero eso no se vende. Y los libros juveniles, claro, yo pensaba que ahora que, pues dije, pues lo que yo leía, si a mí me funcionó, porque no va a funcionar. Y los primeros que traje fueron en Blyton, los 5, y luego Torres de Mallory, ¿no? De las Melissa de Sullivan, que nos gustaron muchísimo, ¿no? No funcionaron, ¿eh? A nadie le interesaban. Es que claro, es que a lo mejor tienen que leer otros en un momento dado, no lo sé. Hay libros juveniles, los libros juveniles también no está muy bien dicho tampoco. Hay libros que lees en una cierta edad, de juventud, adolescencia, que permanecen siempre, porque no están escritos, aunque estoy pensando en uno, ahora lo diré, no están escritos solo para los niños, ¿no? Stevenson escribió La isla del tesoro cuando se lo estaba contando a su hijastro, que era siempre un chico muy interesado, un chico de 12 años más o menos, que estaba muy interesado en todo lo que su padrastro escribía y le podía contar, sobre todo contar las historias por la noche y tal. Y estaba empezando a contar La isla del tesoro y vio el interés que tenía noche tras noche aquel niño.
y entonces decidió escribir La isla del tesoro. La isla del tesoro, que puede pensarse, bueno, es un libro juvenil y tal, La isla del tesoro, yo lo leí entonces de chico y lo volví a leer hará aproximadamente 20 años, que yo tenía ya muchísima edad, solamente por probar a ver la sensación que me producía esa relectura, que recordaba vagamente. Yo cuando leí de adultísimo ya, La isla del tesoro, descubrí que era, como suelo decir, la novela perfecta. Yo creo que Stevenson escribió ese libro que puede leer a cualquier edad. Se puede leer a los 15 años y a los 85. Te causa la misma impresión. Pero claro, Stevenson era mucho maestro, ¿no? Y porque sabía combinar la aventura, la búsqueda del tesoro, los piratas, todo eso, como una novela, como tiene que ser una novela, con las claves que tiene que ser una novela. Y él lo sabía muy bien. Ahora, eso es una excepción. Bueno, tu isla del tesoro es mi Mujercitas. Por ejemplo. Con permiso. Por ejemplo, exactamente. Que también fue un poco así como surgió esa historia, ¿no? De cuando Louisa May empezó a escribir, le encargaron, ella no escribía esto, tú sabes que ella era escritora gótica y tiene unos libros maravillosos que se están rescatando por suerte todos ellos. Y escribe algo para niñas, ¿no? Y de repente escribe eso que yo creo que es mucho más que un libro para niñas. Porque es un novelón, ¿no? que narra no solamente la historia de una familia, habla de los valores en un tiempo en el que no se escribía, no había literatura acerca de los valores, ¿no? Familiares como hubo en aquella novela, habla de la historia, del momento histórico, de la guerra de secesión en ese momento, se habla de tantas cosas, que es un libro que lo lees, yo igual, ¿no? Lo leí con una edad y lo leí con otra, y lo leí no hace mucho, realmente fui consciente de que Jo March significa tanto para mí. La última vez que lo leí dije, ostras, pues es verdad que esta chiquilla me ha influido en mi vida, ¿no? Entonces yo creo que al final no solamente es ese libro perfecto, sino es ese lector que hay en ti en cada momento que se enfrenta a ese libro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, sacamos dos libros que son más bien leídos por chicos y leídos por chicas. Sí. La isla del tesoro lo leímos más nosotros y Mujercitas lo habéis leído más vosotras. Yo no he leído el Mujercitas. Yo he leído La isla, me debes una. Claro, tengo una, porque eso es lo que a veces nos pasa, Mujercitas. Sí. Entonces no supe que debería leerlo y no lo leí. Luego vi la película y las diferentes películas que hay, porque no hacen más que hacer nuevas películas sobre Mujercitas, y me di cuenta que era, claro, iba mucho más allá que la novela para y la novela va muchísimo más allá. O sea, claro, efectivamente. Es necesario. Haciendo hincapié en esto de las lecturas juveniles, o sobre todo de qué hay que leer a ciertas edades. Hay libros que hay que leer a ciertas edades, en ciertos momentos de la vida. Tú no vas a leer a Kant, a lo mejor no lo lees nunca, pero vamos, no vas a leer a, qué sé yo, a Saramago con 17 años. O sí, yo leí a Kafka con 17, pero bueno, Kafka en lo habitual es otro mundo. En lo habitual vas leyendo, entonces, quizá no debes empezar por lecturas que te superan en la edad, pero tampoco tendrías que haber leído todo eso para llegar a una cierta edad y tener una continuidad lectora. Sobre todo porque eso que se adquiere con la lectura es un mundo diferente, es una cultura que te llena y que te da mucha experiencia, y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Uno no puede empezar a leer a los 40 años o a los 50 años y leer un libro al año, porque no va a alcanzar nunca esa calidad, ¿no? que merece la lectura. Sí, luego está esa presión, que tú la conoces además, ¿no? por la revista Encendra, muchas veces la publican, y en otras cuantas publicaciones, ¿no? Esa presión de esos libros que deberías leer antes de morir, o esos libros indispensables, que yo cada vez que lo veo digo, no voy a leerlo porque sé que me voy a hundir en la miseria, seguro que algunos se me escapan. Yo tengo publicado los 100 libros que hay que leer antes de morir. Bueno, es que ahora me da una vergüenza tremenda. Ay, perdona. Porque claro, ¿nos ha parado? No. Vale. Y no, tengo una vergüenza porque, como lo has dicho, es verdad. Yo los hice por orden alfabético y titulé los... No, pero no lo digo que es... Pero también me pasa con... Es un juego también. Sí, es como los 100 lugares que tienes que ver y digo, no me queda tiempo, no tengo puntos para claro, dejar todo esto. Es que estamos hechos de listas, ¿no? O sea, las listas de los países, de los libros y tal. Yo titularía 101 libros que tienes que leer antes de morir,
y que te servirán para brillar en las reuniones sociales. Bueno, uno no brilla ya en las reuniones sociales porque haya leído mucho, pero porque estamos en un momento peliagudo en ese sentido. El otro día hablaba en un podcast y ahora seguimos con ese 101, que tú tenías más escapado, el 1. Estábamos en un podcast hablando y hablaba pues, con un actor y con unas personas, ¿no? Y estábamos ahí hablando y nos contaba, bueno, es Diego Martín, el podcast es público, o sea que... Y hablaba él de una ocasión iba con un libro, ¿no? A una grabación de una serie, un capítulo, de lo que fuera, y alguien le dijo, ¿qué vas con el libro para impresionar o algo así? Como si fuera... O sea, solo el mero hecho de que alguien pueda pensar eso, Sí. que habrá gente que lo piense, ¿no? Sí. Cuando alguien se sienta y dice, mira, está leyendo en un café, está haciendo lo interesante, ¿no? Es que a lo mejor es que es interesante esa persona, ¿no? Pero es un poco triste, ¿no? Es muy triste, muy triste. Es muy triste. Siempre ha pasado, ¿eh? No son los tiempos ahora descafeinados que vivimos, siempre ha pasado. A mí me llamó siempre la atención mucho eso, ¿no? Cómo, por una parte, esa cierta gente que no leía, no sé si despreciaba, pero tenía esas frases, vas con ese libro para resumir. Y también me llama la atención que alguien lector en una casa de no lectores no contagia a los no lectores, porque esto es como vivir tantas vidas. Siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad, vives tantas vidas. Yo ahora voy a ir a Tenerife el día 21, el día 22 tengo que hacer allí, como se dice, actuar allí, ¿no? Para charlar de este libro, en un encuentro literario que se llama Periplo, porque tiene que ver con los viajes. Los libros tienen que ver con los viajes. Son viajes interiores, son viajes iniciáticos. Entonces, claro, si tú lees mucho, vas a saber mucho, vas a comprender mucho, vas a vivir tantas vidas y nunca vas a estar solo, porque tienes a los compañeros de viaje, que son todos los personajes con los que has convivido, y yo siempre digo que los quiero más y les tengo mucha más simpatía y mucho más respeto y todo a esos personajes que a muchos vecinos, ¿no? Que más vecinos, no por los vecinos que tengo ahora, que son estupendos, pero a mucha gente que me trae al pairo porque a lo mejor pues, no me aporta nada. Pero a mí, a Ana Ozores, pues me ha aportado siempre muchísimo. Sí, digamos, una gente que te acompañan el resto de su vida. Claro. Yo te voy a decir una cosa, y a ver qué opinas al respecto. Tú sabes que yo, mira, me pongo nerviosa hasta para decírtelo, tengo que disimular. Tú sabes que yo, además, quiero que tú me ayudes. Lo he intentado 3 veces y no soy capaz de terminar con Rayuela. Luego leemos un poco de lo que cuento de Rayuela, si quieres. Dale, yo creo que lo tengo aquí anotado. Pero Rayuela, yo es que me da pena eso, fíjate. A lo mejor yo lo leí cuando no tenía que leer, no lo sé. Pero lo he intentado. Yo tengo bueno, es que, a ver cuál es el de Rayuela, porque tú tienes varios de Yo tengo una compañera que tú conoces muy bien y que está por aquí ahora, que se llama Palmira Márquez, que es mi alter ego, es mi otro yo, con la que puedo compartir mis lecturas y con la que es tu suerte, digamos, crezco diariamente en la vida, ¿no? Entonces, ella no leyó Rayuela, ¿no? Y entonces un día oyó decir a Ángel González que había intentado volver a leer Rayuela y que no le había resistido. Eso pasa mucho, a mí me pasa mucho con el cine, ¿no? Últimamente estoy viendo, revisitando a franceses, ¿no? Que me gustaron tanto en la juventud, a cineastas franceses, que no voy a nombrar porque me da pena, porque los quiero todavía tanto, y me decepcionó muchísimo. Claro, porque cuando eras joven no sabías lo que sabes ahora, entonces te sorprende. Pero veo unos fallos garrafales de diálogo, en fin, otras cosas. Y eso también pasa con los libros, ¿no? Hay libros que no resisten el paso del tiempo. Yo no he vuelto a leer Rayuela porque yo Rayuela me la sé de memoria, cuando la leí. De hecho, has paseado por París porque la seguí, porque disfruté, porque escribí un poema que está aquí, que se llama Horacio Oliveira, Regresa a Buenos Aires, que es el personaje central de Rayuela, que quería a la maga y la buscaba, y en un momento dado, en la borrachera, que se queda tirado en un portal, la policía francesa, como es siempre tal, muy legalista, lo devuelve a Buenos Aires. Y ahí está. Esa es en la segunda parte, que es del lado de acá y del lado de allá, ¿no? No te voy a hablar de Rayuela porque te digo, pero yo te he preguntado. a mí, claro,
no quiero leerla por si me pasa eso. Yo no creo que me pase, porque tengo muy interiorizado ese mundo. Porque cuando tú lees algo que te ha calado de verdad y que ha sido tan importante en tu vida, yo creo que eso no me va a decepcionar, pero por si acaso no lo hago. Vuelvo a Palmira Márquez. Creo que esto es un poco perdona, pero es un poco ese amor que tienes a los 17 años y de repente dices, lo idealizas, lo dejas, te cala, y estás siempre ahí, presente, y de pronto 30 años después tienes la posibilidad, es que ya no va a ser lo mismo, ¿no? Porque... Hay una cosa con Rayuela que a lo mejor eso tira para atrás, y es, como digo aquí, esa novela o antinovela, como dice Cortázar, porque no es una novela al uso. Rayuela estaba haciendo una novela que no cumplía con las normas, digamos, normas entre comillas, con los cánones, con los códigos. Sí, además el lector tiene que poner mucho de su parte para... Precisamente Cortázar no era un novelista. Yo siempre distingo los novelistas de los escritores. Cortázar era un cuentista magnífico, magnífico. Yo no creo que se caiga ningún cuento. Los cuentos de Cortázar siguen teniendo el mismo valor. Con Rayuela, con el libro de Manuel y con todas las novelas que él escribió, escribió lo que él sabía escribir, que era filosofía de la vida, búsqueda de otras cosas, poesía hecha prosa, muchísimas cosas, política, y todo lo mezclaba allí. Y yo no tiene esos códigos que un novelista en español, como Massé, por ejemplo, como Eduardo Mendoza, saben escribir una novela, escriben una novela propiamente dicha. Y con Rayuela posiblemente a la hora de leerla, si no es en aquella época en la que yo la leí, en la que era tan importante la literatura latinoamericana en los 70, pues a lo mejor ahora uno se le cae de las manos porque tiene muchísima competencia. Rayuela tiene mucha competencia en la novelística mundial. Y a lo mejor pasa eso. Yo lo digo sin haber vuelto a leer Rayuela, pero Rayuela para mí significa mucho más que una novela. Es una manera de... una manera de estar en el Sí, además es que cada vez que volvía, porque a Cortázar lo mencionas bastante, ¿no? Y era como, ¿se lo digo o no se lo digo? Se lo digo, te lo tengo que decir. Porque es como esa sensación. También te diré que estuvo aquí Soledad Puertolas hace mucho tiempo y estamos hablando de Rayuela también, y ella es un poco de mi pandilla, o sea, ella sí que lo leyó, por supuesto, ¿no? Pero ella no estaba, decía que estaba sobrevalorada, Rayuela. Bueno, pues eso es lo que creo que le dijo algo así, le dijo Ángel González a Palmira Márquez. Ah, sí, Algo así. No sobrevalorada quizá, porque yo creo que Ángel admiraba y respetaba a Cortázar, pero que como que se le había caído. No resistía. O no resistía el paso del tiempo, ¿no? Y muy probablemente, bueno, puede ser eso, pero... Y eso no ha sido bueno para Palmira, porque no la ha leído. Hacemos un no la ha leído. Vamos a hacer una lectura junta. Sí. Pero yo no sé, yo no sé, digo, leí Rayuela muy joven y me quedé enganchado a esta novela o antinovela que solicitaba la interacción del lector en las múltiples formas de abordar su lectura. Cortázar dice que se puede leer de la manera tradicional o siguiendo la pauta de unos capítulos que va saltando y tal. Casualmente, el primer capítulo de la segunda parte del lado de allá, que es cuando Horacio Oliveira vuelve a Buenos Aires, se encuentra con sus amigos Talita y Traveler lo llama así precisamente porque no viajó nunca. Tú fíjate que lo que dice, jugaba con esas cosas. Ese es casi el último capítulo que Cortázar fue el primero que escribió, ¿no? Y luego aparece y tal. Bueno, todo ese mundo de un escritor... Creo que necesitas volver a leerla, también te digo. dice, me entusiasmé con el Club de las Serpientes, con Horacio Oliveira, sobre quien escribí un poema que titulé Horacio Oliveira regresa a Buenos Aires, y claro, con la maga, a quien yo también busqué por los puentes del Sena. Claro, yo no solamente estoy hablando de una novela en su forma tradicional y canónica, yo estoy hablando de un mundo. Sí, fue un viaje de toda regla, fue el tuyo. Luego, claro, bueno, no sé dónde lo digo, pero así, verás, esto también lo refleja. El último verso es un homenaje al verdadero sentido de la obra de mi poema, pues puesto en boca de uno de los personajes, Gregorovius, cuando dice, en el fondo, París es una enorme metáfora.
Bueno, es Y que yo hay un que si quieres el poema es un poema que tú dedicas... Sí, lo que pasa es que tiene claves de la novela y si no sabe... Pues Claro. yo creía que lo había entendido. Pues bueno. Entonces, bueno, pues, sí, claro, sí, perfectamente. Pero quiero decir que la Bertolt Trepat es una cantante lírica que actúa esa noche en París y Horacio Oliveira entra en el concierto. Y si no está solo, pero recordar que hay 4 personas, es muy triste y tal. Luego sale con ella del teatro y se van por ahí y tienen un affair amoroso, que es cuando él, pues un poco borracho, se queda en un portal durmiendo y es cuando la policía lo manda, ¿no? Entonces, lo voy a leer sobre todo porque cuando dice Cortázar, en el fondo París es una enorme metáfora, es lo que él quería reflejar también, ¿no? Es ese París que él cuenta con la maga, con todos los personajes tan extraños, ¿no? Es una enorme metáfora. Lo digo por lo siguiente, dice: veo desde aquí tu figura mojada por la lluvia, apoyarse en una esquina verde de la Rue Tournefort, y ya no sé si son tus lágrimas o la lluvia de París. Tal vez lo sepan los provincianos airados que huían del último concierto de la Trepa, cuando fuiste entonces un gran barco salvador, el brazo fuerte de alguien perfectamente débil que no comprende nada bajo la lluvia. ¿Cómo vuelves ahora? Como un traveler de ida y vuelta, como una mercancía que se devuelve en mal estado, como un último pasajero arcaico que en las noches de silencio filosofaba sobre la tristeza. En el fondo, el mundo es una enorme metáfora. Esto todo lo que, ¿sabe? Esto todo lo que me impregna a mí, Cortázar, Rayuela, los cuentos, la literatura en general, es un mundo, es un mundo. Y cuando te haces con él, tú eres eso. Sí. Tú vas por ahí. Sí, no, me encanta porque es que hablas así y de repente es como... Pienso, cuando te escucho ahora, cuando hablo contigo siempre pienso, bueno, con vosotros, ¿no? Siempre digo, no estoy sola, ¿no? Muchas veces el encontrar esa pasión, como yo siempre digo, es que las palabras son tan perfectas cuando se colocan bien, ¿no? Y cuando de repente forman una historia y estás tú ahí y dices, ostras, Pedrín, y esto solamente lo estoy viviendo yo y esto es mío, me pertenece a mí, ¿no? Yo creo que es un poco la magia de la literatura y de un viaje como este, cuando ese viaje te hipnotiza, porque te hipnotiza esta novela en concreto, ¿no? Yo le daré una oportunidad, aunque no sé si a los 46 o 47 es el momento de leer Rayuela, pero tengo que intentarlo. Puedes echarle un vistazo y, no sé, intentar entrar en ese mundo, que tampoco pasa nada, ¿eh? Ya, tampoco pasa nada. Por supuesto. ¿Te suena a ti una publicación que hubo, se llama Aventuras Literarias, una editorial que hacía los mapas, y tienen también ¿te suena el de Rayuela? Sí, claro. Uno que de tiene, París. es todo París, que es tienen ese y tienen también la trilogía de Nueva York y Paul Auster. Sí, que era... no sé si en Madrid eran 2. Sí, pero es un libro este que te digo. Ah, es un libro, no, entonces no. Ay, no, vale. recuerdo los mapas de Dickens en Londres o por ahí. Sí, voy a ver si lo encuentro y te lo voy a regalar. Son asturianos, aventuras literarias. Ah, sí, Sí, son encantadores. Pues voy a ver si lo encuentro y te lo voy a regalar porque es una... No sé si estará, pero bueno, hablaré con ellos porque es una... Yo tuve un tiempo que recopilaba todo lo de Cortázar. Bueno, todos los libros los leí, claro. Sí, claro. Y yo tenía... Luego Buenos Aires, por Buenos Aires has ido mucho, ¿no? Imagino. No conozco Buenos Aires. ¿En serio? No conozco Buenos Aires. No. Ostras, no, bueno, es tremendo, vamos, es un fallo en mi vida. No es un fallo, porque para eso que tienes tiempo. Para eso que tienes tiempo. Ya lo sé, sí, la verdad es que sí. Pero Buenos Aires sí, porque sobre todo hay mucha librería allí que puedes encontrar. No sé, yo creo que sí. Yo creo que Buenos Aires debe ser un lugar al que tienes que ir. Tengo que ir, sí. Yo siempre lo digo, pero bueno. Pero nunca encuentras ese momento, lo encontrarás. Hay algo saliendo un poco de Rayuela, hay algo yo repito que en este libro sale Bioy Casares, sale Chiver, sale Carver, sale... no sé, que salen tantos Gil de Viedma, salen tantos nombres propios que los tengo ahí apuntados y al final te cansas, ¿no? O sea, los nombres propios que para ti son nombres propios, ¿no? El otro día leí un libro que hemos hablado antes de Fernando Marías, habla de este libro, que es el último libro que ha publicado. Él tiene ahí una parte, recordarás, porque tú lo leíste antes que yo, tiene una parte que habla de esa admiración por según qué autores, cuando él habla del alcoholismo, ¿no? Y habla de los autores que él admira y al final será un borracho, pues entonces ya me gusta más, ¿no? Sí, eso es muy ¿Qué tendrá?
¿Por qué tú crees no es admiración tampoco, ¿no? Pero ese canallismo Sí. que hace más atractivo a los autores? Sí, yo creo que lo hacía antes, ¿eh? Yo creo que ahora ya no tienen ese predicamento los autores alcohólicos, ¿no? Sí. Yo fui un gran lector de Bukowski y este cuentista tan famoso. Bueno, y Cheever y Carver, bueno. Carver, tremendo, ¿no? Sí. Hay un libro maravilloso de Olivia Lyne, ¿sabes? Olivia Lyne es la que escribió este libro, La ciudad solitaria, es un ensayo. Pues tiene uno que habla de los borradores, a ver si lo tengo arriba y lo llevas, porque te va a encantar. Es un libro que habla se llama, no me acuerdo el nombre ahora, me da igual, pero es un libro que habla es un ensayo ficción de eso, ¿no? Que llaman, y entonces habla de ella con el alcoholismo, pero va trayendo los personajes a su propia historia, que son los autores, ¿no? Y habla de un viaje que hizo Carver con Cheever a la universidad, que se fueron allí, y entonces no sé cuál estaba más borracho de los dos al entrar en clase, que estuvieron una semana entera, ¿no? Son estas cosas que, claro, habrá mucha gente que le cuentes esto y diga, ¿qué interés tiene en leer a uno que es alcohólico perdido? Bueno, pues yo estaba ahora emocionándome con lo que estabas contando, porque yo ya sabía que iba a comprar ese libro y que iba a ser interesante leerlo. O sea, a mí me predispone a la víspera del gozo, que diría Pedro Salinas, sí. Porque sé que voy a leer algo que me va a encantar. Sí, porque es maravilloso. Claro, hay una parte de los escritores alcohólicos, hay también una gran parte de los y las, sobre todo poetas y escritoras suicidas, por ejemplo. Sí. Hay un libro muy interesante y alguno más me parece sobre hoteles literarios. Sí. Todo eso conforma un mundo muy interesante alrededor de los escritores. Y a mí eso también me encanta eso. Me gustó mucho. Si pudiera ahora mismo, aquí estoy feliz y todo, pero yo en un año, si estoy financiada, me iría por todo el mundo a recorrer escenarios literarios. Claro. ¿No? Yo antes cuando viajaba mucho me iba bueno, en Inglaterra ni te cuento, me iba y me sentaba ahí y yo me pensaba que en cualquier momento iba a salir la señora Dalloway por la puerta y me iba a decir, Laura, come have some tea with me o algo. Qué bueno. A mí me gusta mucho. Me encanta hablar contigo porque me recuerdas cosas. Fíjate, yo ahora estoy escribiendo. Sí. Ahora estoy escribiendo otra cosa que tiene que ver con escritores, ¿no? Pero tiene que ver ya con... tiene que ver con libros, pero tiene que ver con mi vida pasada, una especie de memoria de los escritores que conocí y aventuras y anécdotas y tal. Y eso, fíjate tú, que me recuerda una cosa. Yo estuve en Antibes, en la Costa Azul, en el 77, 76, no me acuerdo. Cuando la costa era azul de verdad todavía. Cuando era azul de verdad. Y supe que vivía Graham Greene. Se había trasladado allí a vivir. Y al año siguiente, más o menos a los 2 años, yo tuve la posibilidad, me andaba con el mochilero y tal por ahí, por Europa, y me bajé del TVP, del tren en Antibes para buscar a Greene, ¿no? Pero yo no sabía dónde vivía. Ni pregunté tampoco dónde vivía, seguro que hubiera preguntado a alguien, a lo mejor alguien me lo hubiera dicho, aunque era muy reciente su visita allí. Y lo tengo escrito y me llamó la atención por esos recuerdos que yo tengo de sentarme en un banco e imaginar que iba a aparecer por el paseo marítimo de Antibes en un momento dado, Graham Greene, y lo iba a saludar, y o sea, esas cosas... Graham Greene, ni más ni menos. Sí, es uno de mis autores favoritos. ¿Y uno de mis Vías de escape? Buah, Vías de escape es una memoria. Es una maravilla. Vías de escape... ¿Está descatalogado? Tú y siempre hablamos... No, yo lo tengo, está en Argos, ¿verdad? No, yo lo tengo. No, me encanta. Pero está descatalogado. Bueno, me imagino. Claro. A mí ese libro... Esos son los libros que a veces tú y yo hablamos de esos libros descatalogados, que es en serio, ¿por qué? ¿No? Yo creo que hay libros que no deberían, igual que las memorias de Silvia Beach, ¿no? Las cartas. Bueno, sí, me parece que también está descatalogado. Claro. Sí. ¿Y por qué? Shakespeare como policía. Bueno, Vías de escape de Graham Greene. Sí. Hay un momento en el que él habla de la importancia de la escritura, de la lectura, por supuesto, de la escritura, que tiene que escribir todos los días, tal. Y dice en un momento dado, no comprendo a la gente que no escribe nunca. Bueno, querido, te voy a decir que ese párrafo que tú dices, o sea, yo en el epígrafe de mi novela, Amapolas en octubre, sí. Ese párrafo, justo yo cuando estaba probando una novela, yo lo elegí porque luego me gustaba tanto esa frase que lo que hice fue escribir un artículo que te lo mandaré con esa frase. Y era, hay gente que no escribe
Era algo así, quiero recordar. No, pero el mío era decía algo así como, hay gente que ni escribe, ni habla, ni canta, no, ni escribe, ni lee, ni canta, ni hace nada, no sé cómo pueden vivir con todo eso dentro, o algo así, decía mi texto, que era un poco lo que decía él, ¿no? Sí, sí. O sea, es como, si no escribes, ¿qué haces? ¿Qué haces? Haz otra cosa, habla, canta, no sé, pero haz algo, ¿no? Claro. Y de hecho luego dejé como epígrafe de Vías de Escape, dejé un párrafo también que es el que está, ¿no?, en la novela, que es el de bueno, el epígrafe es esa parte de un libro que tomas prestada, ¿no? Y es como la presentación y habla de los personajes que pertenecen al autor hasta que un día de repente el cordón umbilical se rompe y ya van solos, ¿no? Claro. Que es lo que muchas veces se habla, no, es que el personaje va solo y me lleva, que es real, ¿no? Igual no es tan novelesco, pero es así, ¿no? Ya. No, bueno, es así en cierta medida, ¿no? Porque sí, en realidad es como cuando uno escribe. El que no escribe no puede experimentar esa sensación de la escritura, que es que tú crees que vas a escribir lo que vas a escribir, pero después la imaginación se dispara, el recuerdo viene cada vez más nítido y tú vas desarrollando cosas y hablando de cosas, si hablas de ti, por ejemplo, de tus lecturas, que no pensabas hacerlo y descubres nuevos horizontes a la hora de escribir. Es como si alguien también te dictara. Es una cosa muy curiosa. Y por eso no me extraña a mí que los personajes de los escritores, algunos, no es que se le escapen, pero que a medida que los va conformando, los va dibujando, los va haciendo crecer y les va dando autoría, pues casi mira, funciona. El ejemplo real lo tengo con Amapolas. Es un libro que yo decidí que un día se lo contaba a Juan Bolea y se reía y decía, pero cuéntame otra vez cómo has hecho esto. Y digo, yo quería crear un personaje cuya cronología literaria fueran 5 libros. Entonces elegí 5 libros. Pues este personaje ha nacido con Mujercitas porque realmente la novela es una cronología literaria, es un paralelismo entre su vida y la de sus libros, entonces va intercalando las novelas en su propia vida para explicarle a su madre quién es ella, ¿no? Entonces estas novelas eran las que eran y de repente yo elegí Cumbres Borrascosas para su historia de amor, para contarle a su madre esa historia suya. Y de pronto, cuando yo llego a esa parte de Carolina Smith, que es la protagonista, descubro que Cumbres Borrascosas no tiene nada que ver con Carolina Smith, o sea, que no tiene nada. Y la cambié por el malentendido de Nemirovsky, que fue realmente la novela que fue el pistoletazo de salida, ¿no?, de esta historia. Pero es curioso porque es verdad que ella misma me dijo, Laura, yo no soy de Cumbres, yo soy de otro, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Qué bueno, y luego tú que escribes ahora, que cuentas esto que estás escribiendo, ¿por qué crees? Porque a mí siempre me dicen, es que en tus novelas me encantan las referencias literarias, ¿no? Siempre hay referencias literarias. Yo creo que es un poco mi necesidad de agradecer todas esas lecturas, totalmente, ¿no? ¿Tú crees que lo hacemos por esto, no? Totalmente, es un agradecimiento absoluto. O sea, soy esta historia gracias a todo eso. Gracias a todo eso que leí. Claro, me han dado tanto, ¿verdad? Sí. Sí, muy importante eso. Los libros es que tienen un mundo, ¿no?, y te dan tanto. Sí. Yo, por ejemplo, luego todo el mundo no es igual, es decir, me gusta tener una biblioteca amplia. Hay gente muy lectora que no tiene una gran biblioteca, va leyendo, va comprando, va regalando. A mí me gusta tener los libros porque ando mucho con ellos, ¿no? Y vuelvo a cogerlos. Y cuando alguien, tú que eres muy lector, cuando alguien te regala un libro y acierta, eso es extraordinario. Bueno, extraordinario. Bueno, yo estoy encantado del libro que me acabas de recomendar. Sí. Pero es que otro día lo recibí. ¿A quién haces caso a la hora de buscar los libros? Yo, ya desde pequeño, cuando iba a la biblioteca, recurro a eso que llamo intuición de lector, ¿no?, que no todo el mundo tiene. No todo el mundo va a la librería o tal. Yo iba a la biblioteca de niño y ojeaba, leía y tal. Y claro, descubría a Lorca, descubría a Alfonso Daudet, descubría a los autores que empecé a leer de chavalín, ¿no? Luego ya vas teniendo una cultura más amplia y ya vas sabiendo quiénes son unos y otros, vas leyendo suplementos literarios, alguna revista y tal, y te vas apoyando en las recomendaciones de tus amigos lectores. Sí, claro. Eso es fundamental. Sí. Oye, a mí cuando un amigo lector me dice, oye, ¿has leído tal? Sí. Una maravilla. Entonces ya... Sí, es maravilloso porque muchas veces aquí, ¿no?, que en la librería cuando te dicen, no, pues y al final ya no sabes qué creer de las por desgracia, ¿no?, pero no sabes qué creer de la publicidad o de las reseñas de prensa que hay. Claro. Ya no sabes, porque ya no sabes si está comprada o no está comprada, si es un favor o es un... ya no sabes, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que el mejor recomendador, la mejor reseña es la de un lector a otro, ¿no? Porque al final, cuando un libro triunfa, como hemos visto algunos libros que van triunfando y van creciendo gracias a leer este libro que te va a gustar, o que alguien lo lee y lo compra para regalarlo, ¿no? Yo creo que esa es la mejor reseña que puede haber, ¿no? Claro.
Los lectores de verdad, que son los que desde siempre hemos leído y hemos leído mucho, leemos de una manera natural. O sea, no como el lector ocasional, ¿no? Que parece que tiene que leer un libro de vez en cuando. Y entonces pues se deja llevar por el bestseller o lo que más le suena y nunca va alcanzando ese corpus, ¿no? No se va alimentando, no va metiendo en la cabeza todo ese mundo, ¿no? Que nosotros hemos metido desde siempre, que hemos leído pues, de Julio Verne, Salgari y Kafka y Faulkner. Lo más fácil, lo más difícil, lo más sencillo, lo más complicado, y al cabo de los años vas viendo que eres eso que leíste, ¿no? Entonces, de esa manera natural, ¿no? Y ahora que leo y, ¿sabes? Tengo comprado este libro, lo he leído y ahora ya tengo que comprar otro, a ver si el mes que viene, o sea, sí. es como comer, sí. Laura, es que tienes que tener eso como una norma natural. Sí, luego hay una cosa que estoy muy agradecida, ¿no? A todos los lectores de Amapolas en Octubre porque hay muchos de ellos, hay muchos que vienen y por supuesto son lectores, ¿no? Sí. Aquí entra el que es lector de verdad o el que quiere serlo. Eso es. Y para mí es un reto extraordinario cuando alguien entra y dice, quiero leer. O sea, quiero leer, yo leía antes, ahora no leo. Y yo sé que en esta librería quizás no esté muchos de esa lista de los 100 más leídos, pero sí que hay buena literatura, ¿no? No porque lo diga yo, sino porque es que es buena literatura. Lo que pasa es que igual no está publicitada tanto o no son esos bestsellers que se ven en todos lados, ¿no? Pero es buena literatura, tú eres consumidor de esta librería, ¿no? También, y lo sabes, son esos libros escogidos, ¿no? Sí. Entonces es extraordinario cuando vuelven y cuando repiten y cuando de pronto están leyendo algo. Es como leer una novela. Yo escribo historias románticas, ¿no? Y de repente dices, no sé, hay también escritores que te pueden regalar esa historia que tú quieres leer y es buena literatura además, ¿no? O sea, la buena literatura te puede contar todo, de hecho te cuenta todo. Todo. Y no es que yo soy de leer algo fácil, ¿eh? Yo no sé, como si un autor un poco más serio fuera algo como que no lo voy a entender, no, si está en castellano igualmente, ¿no? Lo vas a entender igual, ¿no? Claro. Y luego que entiendan esa música de las palabras, ¿no? Al final. Hombre, tú has conseguido en esos 3 años crear una comunidad de lectores, ¿eh? Tú tienes unos clientes magníficos, que son todos esos que leen, o los que quieren leer, o los que han leído y ahora quieren seguir, en fin, una comunidad lectora que es muy, muy interesante. Y eso es porque tú eres una gran prescriptora de lectura y porque tu librería está escogido los libros, para mí, con más calidad literaria. Eso no cabe ninguna duda. Y eso es muy importante, el trabajo que estás haciendo es muy importante. Eso es lo que hacía Silvia Beach. Claro, no es que ya me sabe mal, vamos a tener que cortar ya, podemos estar aquí 3 horas o 4, sí, bueno. ellos nos aburrirían seguro, pero yo creo que ya para poner la guinda al pastel tenemos que hablar de Silvia Beach, ¿no? Y de la historia de Silvia Beach, que al final, yo cuando esta mañana, bueno, el texto, pero esta mañana estaba volviendo a leer el texto antes de publicarlo, hablando de ti, ¿no? Y me parece muy bonito, ¿no? Que tengamos tú y yo ese vínculo con Silvia Beach de alguna manera, ¿no? Sí. Porque a ti te hizo abrir una librería, yo la he tenido muy presente siempre, ¿no? En Amapolas en Octubre, creo que es el libro que si yo montara una editorial, el primer libro que rescataría serían sus cartas, ¿no? Y no sé, me parece que es lo que consiguió ella, creo que es inspiración, ¿no? Son esas personas que sí que despiertan esa envidia que decíamos antes, pero una envidia de superación y de querer hacer la admiración, ¿no? Claro que sí. Y de hecho en el libro de visitas que tenemos aquí en la librería, tú un día que viniste dejaste una nota preciosa que la tengo ahí además guardada, que hablaba de Silvia Beach estaría muy orgullosa o estaría muy feliz en un sitio como este, ¿no? Pues es que es verdad, porque es la sensación que yo tuve desde el principio contigo. Porque esto es una librería diferente, porque tiene los libros elegidos por ti y leídos por ti, y porque tú estás aquí al frente de esta librería, y porque tú hablas con los lectores, y porque tú recomiendas lecturas. Y si pudieras harías lo que hizo un día Silvia Beach, que es publicarle a Joyce el Ulises, cuando no lo publicaba nadie. Sí, está bien, Bueno... a lo mejor es otro Ulises. Sí, claro, no quiero decir que no hacer cosas, o sea, sí, no copiar cosas. exactamente, sí. Pero sí el conseguir, ¿no? El aroma de la librería. Una librería no puede ser un mostrador, no puede ser algo que quieres y ¿sabes? No puede ser algo frío, anodino, no, tiene que ser muy cálido, muy de conversación,
y si es que la necesitamos, si no, yo voy a las librerías y busco mis libros, que yo me enfrasco allí y sé lo que estoy buscando, claro. pero si hay una librera como tú, que has leído tal, he leído tal cosa, no, y luego además igual, escribes, claro. pero eres escritora. Sí. Entonces, claro, eso también... El día sábado pasó una cosa que te va a hacer mucha gracia. Estaba, por la mañana abrí y a mediodía llegaron 2 chicos, ¿no? Uno de ellos es cliente de la librería y llegó con otro amigo. Y entonces dice, Laura, vengo por tu último libro. Y yo, vale, te lo dedico, si es para mi madre, me parece que era para mi novia. Vale. Entonces el chico que la acompañaba dice, me dice, pero tú estabas el otro día barriendo la acera. Digo, perdón. Anda. Dice, pero tú eres la que estaba el otro día barriendo la acera. Digo, pues puede ser, a veces barro la acera. Bueno, claro. Y digo yo, pues puede ser, sí. Qué fuerte. ¿Y eres escritora? Y digo, digo, hombre, es que los escritores somos también personas muy limpitas. Me hace mucha gracia porque era como, a veces no somos conscientes realmente, ¿no? O sea, para mí escribir es un acto natural, ¿sabes? Que publique o no ya es una cosa circunstancial. Claro, sí. Muy agradecida, sobre todo cuando los lectores reciben ese texto y cuando los lectores de repente lo hacen suyo, ¿no? Y te dicen, ¿por qué has contado mi historia? ¿no? Porque al final siempre contamos la misma historia todo el rato, ¿no? Y todos la vivimos de una manera u otra. Entonces es muy bonito, pero para mí realmente escribir es pues como los textos que se voy escribiendo cada día, para mí es una necesidad hacerlo, ¿no? Cada día. Entonces sale natural, no es nada igual que los barrer, porque si está sucio tengo que barrer, ¿no? Exactamente igual. Igual que es leer, ¿no? Que al final yo creo que todo forma parte de la vida que tenemos y que hemos elegido, ¿no? Y creo que somos muy afortunados. Claro, y además un libro te conecta con otro. De esto ves, esto quería ver claro, también. Un libro te conecta con otro. Y muchas veces, por eso necesitamos leer mucho para saber las conexiones de los libros. Sí, de esto quería hablar contigo también, ¿ves? No tenemos, es que no hay tiempo para escribir, para leer tanto y para hablar tanto de lo que leemos. Pero es de los libros esos que tú empiezas a leer un libro y de repente de este te lleva a otro y de este a otro. Yo creo que hay un libro, ya que hablábamos de esto, yo creo que hay un libro, el libro Sevilla, ¿no? Que de repente esto y luego va saliendo ahí, va saliendo, es extraordinario esto. Y hay alguien que yo echo de menos aquí, te lo tengo que decir, porque yo sé que se ha escrito de ella, que es Harper Lee. Harper Lee es una de mis... Pero no la tengo aquí, no. Fíjate, porque yo he oído algo tuyo de ella. Has nombrado antes a Joan Didion y no está tampoco. Ya, pero Matar a un señor para mí Matar a un señor para mí, porque está Truman Capote. Está Capote con el cuento de... Está Truman Capote, que no están amigos. Con el niño su cumpleaños, sí. Sí, ese cuento maravilloso. Bueno, a mí Truman Capote, por ejemplo, es uno de los autores como Cortázar que ha formado parte de mi vida. Y lo he leído todo y me ha vuelto loco. ¿Sabes una cosa que ha hecho muy bien alguna editorial? Que es sacar el cuento. Hacerlo único, ¿no? Niño sin cumpleaños, Nórdica, lo sacó y eso me gustó mucho porque le da una importancia al cuento, ¿no? Cuando es un libro de cuentos, sí, pero cuando lo sacas, yo creo que eso es algo que... le hace cuentos pequeñitos, publica justo, sí. Vamos, únicos, sí. También tiene Cortázar. Sí, creo que la autopista del sur. Sí, justo, la autopista, sí. Y Cartas a mamá. Y Cartas a mamá, la autopista del sur me parece, cierto, maravilloso. Y Capote... Y Capote también. Yo recomiendo todo Capote, pero recomiendo los cuentos y recomiendo El arpa de hierba. El arpa de hierba. Es un libro para literatura juvenil. Bueno, por ejemplo. Que no es juvenil, ¿no? Pero claro, igual que Guardián el Tercentero, ¿no? Que tampoco hemos hablado de esa novela, ¿no? Pero otra, por ejemplo. Son novelas de... Saben que está muy presente aquí. Sí. Yo aquí cuando viene algún chico o chica joven me dice, no, es que quiero leer tal, y yo les meto el Guardián el Tercentero. ¿De qué va? Digo, tú léelo, te va a gustar. Sí. Al final es que es un libro, ¿no? Que dices, pues me quiero ir de casa con una mochila y que sea lo que Dios quiera. Es maravilloso. ¿No? Es maravilloso. Sí. Bueno, Miguel, nos tenemos que despedir con mucha pena, la verdad. Sí, a mí también. Repetiremos, si te parece bien, yo te invito a que repitamos esto en 2 o 3 semanas. Sí, porque nosotros lo que hacemos es charlar, hablar de libros. ¿No? Hablar de libros y luego estoy segura de que hay muchas... Saludo a todas las personas que se habéis conectado, que sé que habéis sido muchos durante todo el tiempo. Sé que ha habido preguntas, os pido 1000 perdones, pero es que hoy estoy sola aquí y no tengo manos ya. Y entonces no puedo estar en la conversación, que es donde quiero estar. Pero yo, si te parece, en un par de semanas podemos hacer esto con algunos invitados y así pues también la gente puede interactuar que está... Me va a encantar, charlar contigo, ya sabes que es un regalo. Gracias por ya sabéis que lo tenéis, por cierto, en la página web ya si lo queréis.
La escritura contra el tiempo, hoy creo que había un par de pedidos, o 3 o 4 o 5 o 6, que los dedicará Miguel. Si los quisierais dedicados, me los podéis pedir y yo en algún momento le llamaré y él se pasean esos paseos que hace cual Sócrates, vendrá hasta aquí. Y por cierto, la Revolución se llama Marco Aurelio, que yo creo que yo creo que los estoicos yo creo que deberían ser obligatorios en la escuela. Totalmente. Y se entenderían tantas cosas después. Claro. ¿A que sí? Sí, Ahorrarían tantos problemas y tantas terapias. Sí. Pero bueno, no estamos aquí para cambiar el mundo, pero sí para cambiar los pequeños mundos, porque al final, como decía Unamuno, la intrahistoria es lo que hace que la historia se escriba y nosotros pues somos parte de esa historia. Así que gracias de verdad y seguimos viéndonos. Muchas gracias.